Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de problemática política, jurídica y ciudadana. Hoy vamos a ver el último capítulo del libro de Tamayo Jiménez, ¿sí? El capítulo 2, y con este tema vamos a ir cerrando el primer bloque temático de la materia. El tema de hoy son los elementos de la teoría política. Algunos ya estuvimos viendo en las clases anteriores, hoy lo que vamos a hacer es completar los que faltan, y lo más importante, amén de que sepan mínimamente qué es cada uno, que entiendan que todos los elementos están relacionados y se condicionan recíprocamente los unos a los otros, ¿sí? Como si fuera un gran ecosistema, ¿sí? Que por ahí tenemos el lago con los animales, con los insectos, que se establecen distintos tipos de jerarquía en la escala alimentaria y demás, como se llama la cadena alimentaria, eso que se ve en ciencias naturales. Acá va a pasar algo parecido. Vamos a tener un ecosistema y vamos a tener distintos factores que actúan dentro de ese ecosistema, y también va a haber, como está la cadena alimenticia que establece una jerarquía, acá va a haber también una escala que va a establecer una jerarquía entre los distintos integrantes de la sociedad. Entonces, vamos a hacer de algunos un repaso, y después de los que nos toca ver hoy vamos a desarrollarlos un poco más. Las primeras clases habíamos visto que era el Estado, la sociedad, el derecho, ¿sí? Y también obviamente la política. En la clase anterior vimos el tema de democracia, que vimos que tenía 4 libertades y 4 características, junto con el tema de partidos políticos, ¿sí? Hoy le vamos a sumar algunos conceptos como para completar este esquema, que son el tema de poder y participación, que algo ya vimos, le vamos a terminar de dar forma, sistema político, grupos de presión y orden social, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría toda esta interrelación? Bueno, más o menos de la siguiente manera. Tanto la sociedad como el Estado estarían como contexto, ¿sí? Como telón de fondo. Sería el ambiente donde se desarrolla la actividad política. Dentro de ese sistema general que vamos a llamar sociedad, va a estar, como dijimos, el Estado, y va a estar el derecho, que como ustedes se acordarán, era esa parte que nos ponía las normas a las que nos teníamos que adecuar para vivir en sociedad. Algunas definiciones definían al derecho como el orden social justo, ¿sí? Hoy, cuando hablemos de orden social, no vamos a estar haciendo referencia al derecho, sino a una cierta forma de configuración de la sociedad que hace que haya determinadas posiciones que se ocupen por las personas. Entonces, empezando por vemos, como dije recién, que va a condicionar directamente a la sociedad, porque el orden social, a lo que hace referencia, nos va a decir Tamayo Jiménez, esta estructura jerárquica que se genera en una sociedad, ¿sí? Y que trae como consecuencia que haya una clase dirigente que ejerza el poder, otra clase que sea la que obedece esas órdenes que salen de ese poder, y también distintos estratos económicos, lo que da como resultado distintas clases sociales, que en nuestro país vemos básicamente está dividido en clase alta, media y baja, ¿sí? Ese orden social es algo dinámico, no siempre está estático en toda la historia de una sociedad. Por eso también vimos clases anteriores todo lo que era la evolución del pensamiento político, haciendo también algunas referencias al contexto social de cada época, ¿sí? Entonces sepan que esto, si bien es un orden que está dado, no es estático a lo largo de la historia, sino que surgen cambios. Bueno, estábamos acá en orden social, ¿sí? Entonces, telón de fondo, la sociedad, el Estado como institución, el derecho, que es lo que nos pone las reglas, y el orden social como un configurador de la estructura de esa sociedad, independientemente de las reglas que tenga, ¿sí? Otra de las cosas que va a estar
de telón de fondo va a ser la democracia, ¿sí? Que nos va a dar algunas reglas que va a tener nuestro sistema político. Relacionado con eso va a estar este tema, que es el tema del poder y la participación, que hace referencia, por un lado, al poder político, ¿sí? Que es esto que tiene el pueblo, ¿sí? Como decían los griegos, era el poder del pueblo, que se lo cede a los representantes para que lo ejerzan por él, ¿sí? Y administren la sociedad. Y como otra cara de la misma moneda, lo que es la participación, ¿sí? Que hace referencia específicamente a lo que es la participación de los habitantes de una sociedad en la política. El ejemplo claro que tenemos, que ya lo hemos visto en clases anteriores, es el tema de la emisión del voto, ¿sí? Cuando hay elecciones. Y esto de las elecciones nos lleva directamente a lo que vimos en la clase pasada de los partidos políticos, que son estas instituciones, ¿sí? Que tienen requisitos que les fija la ley para ser constituidos como tales, que tienen un objetivo y que obviamente buscan llegar al ejercicio de este poder que estábamos hablando recién, ¿sí? Poder, entiéndase como esta capacidad que tiene una persona o un grupo para determinar la conducta de los demás, ¿sí? Y como paralelo a esto de los partidos políticos, vamos a ver en este capítulo del libro que surge esta referencia a lo que son los grupos de presión. Los grupos de presión, a diferencia de los partidos políticos, no son un actor formal, sino más bien informal, porque no se ajustan a ninguna norma regula su funcionamiento, sino que es esto que algunas personas llaman como lo que está detrás del poder, ¿sí? Que por ahí tenemos, a veces se dice que por ahí un presidente está, pero en realidad no gobierna ese presidente, sino la gente que está atrás. Esto hace referencia a ese tipo de conceptos, ¿sí? El grupo de presión, como dice la palabra, es un grupo de personas que se agrupan por un interés en común y el objetivo que tienen es lograr ese interés, pero no ejerciendo el poder de manera directa, sino que influenciando o condicionando a los que ejercen ese poder para que se logre el fin que están buscando, ¿sí? Y acá empezamos con esto que por ahí habrán escuchado nombrar, como lo que se conoce como lobby o venta de humo, ¿sí? Que hace referencia a eso, a lo que es la influencia que genera el grupo de presión sobre la persona que tiene el poder y toma las decisiones, ¿sí? Por eso también se dice que es informal, porque no van a ocupar un cargo formal dentro del gobierno, sino que lo que van a buscar, como dije recién, es tratar de influenciar esa conducta o esa decisión en beneficio de sus propios intereses. A veces pueden ser fines lícitos, ¿sí? Como que salga determinada ley que proteja algún bien jurídico común, o a veces también para fines ilícitos o beneficios personales de la gente que integra ese grupo de presión. Y por último vamos a tener esto que llamamos sistema político, que en realidad tiene un funcionamiento similar al de la sociedad, porque es un sistema dentro de otro sistema. Como les dije, la sociedad, al ser el telón de fondo o el contexto general, sería como el sistema grande, el que tiene dentro del mismo distintos subsistemas. Todo esto que estuvimos hablando estaría dentro del subsistema político, ¿sí? Todas estas partes conformarían este subsistema que funciona dentro del otro sistema. Y como si fuera un organismo, lo que va a pasar en una de sus partes va a tener influencia directa o indirecta en las demás, ¿sí? Y lo que pasa en un subsistema también tiene relevancia o consecuencia dentro del sistema general, ¿sí? Como si fuera un organismo entero, mi cuerpo, tengo un problema, por ejemplo, en el sistema digestivo, va a provocar alguna consecuencia directa o indirecta
en otras partes o en otros sistemas que componen mi cuerpo. Bueno, la misma analogía se aplica para acá y es lo que quiero que les quede claro. Cómo actúan todos estos componentes y cómo se condicionan de manera recíproca los unos con los otros. ¿Sí? Bueno, ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, nos vemos o nos escribimos por la plataforma y bueno, nos veremos en la próxima clase. Un saludo para todas y todas. Chau, chau.